¿Cree que el proceso de evaluación que llevan a cabo las comisiones de evaluación de las ayudas empresariales de I+D+I del IDEPA garantizan que no se aprueben irregularidades? Gracias, presidente. Señoría, en efecto, considero que el sistema, el procedimiento reglado que está vigente en este momento es el mejor posible para tratar de evitar, tratar de garantizar que las evaluaciones realizadas para estos y otros proyectos son las mejores posibles. En este sentido, lo considero así, teniendo en cuenta los distintos agentes participantes en el proceso. Naturalmente, tengo plena confianza en el conocimiento, en el saber hacer y en la experiencia de los técnicos que realizan las evaluaciones de los proyectos, el diseño de las comisiones de evaluación plural y que afectan a distintos departamentos involucrados en cada uno de los temas, en particular en el caso que nos ocupa de la I+D+I, son interdepartamentales las composiciones de la comisión de valoración que articulan la evaluación de estos proyectos y, tercero, los procedimientos por los que se establecen las bases de la convocatoria, que, entre otras cosas, definen la composición, funciones y competencias de las comisiones de evaluación, pues están evaluadas por distintas instancias que a continuación le paso a referir y que dan una idea del control que se implementa sobre toda la secuencia, ¿no? Las bases reguladoras, que son disposiciones de carácter general, están sometidas a informe previo de la Dirección General de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de la Secretaría General Técnica de la Consejería y del Servicio de Fondos Europeos en aquellas ayudas que tienen algún tipo de cofinanciación, en particular en el ámbito que nos ocupa de cofinanciación FEDER. En el caso de los controles que se realizan de forma global sobre el conjunto de los procedimientos, además, se implementan controles periódicos, anuales, sobre la gestión de todas las convocatorias de ayuda a través del Servicio de Fondos Europeos, de la Consejería de Hacienda, del Servicio de Control Financiero Permanente, de la Intervención General del Principado de Asturias, de la Inspección General de Servicios, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de la Sindicatura de Cuentas y, naturalmente, además, se incorpora el parámetro de calidad derivado de la disposición por parte del IDEPA de la certificación de la norma ISO 9001. Desde ese punto de vista, considero que, en efecto, los procedimientos están debidamente controlados, debidamente garantizados a este respecto y habilitan el mejor de los escenarios posibles para el adecuado control en la concesión y evaluación de los proyectos que participan en estas convocatorias de ayudas. Consejera, hace más de un año, en abril del año pasado, les solicitaba, en relación a los programas de ayudas gestionadas por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el IDEPA, en régimen de concurrencia competitiva, les pedía esas ayudas en régimen de concurrencia competitiva, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Y les pedía las actas de las respectivas comisiones de evaluación, la relación de los integrantes de esas comisiones, indicando los cargos que ostentaban, y los informes técnicos objeto de análisis en cada una de las comisiones. Se iniciaba entonces un largo proceso originado por el cumplimiento defectuoso de forma reiterada por parte del IDEPA a esta solicitud de información y que consistía en no querer facilitar los informes técnicos que se pedían. Ustedes alegaban que suponía un volumen de hojas superior al que podían enviar. Sin embargo, nos remitían lo que no pedíamos, listados que ustedes llamaban propuesta técnica para comisión y que, por lo que parece, pretendían sustituir esos informes que, por alguna razón, no querían que viéramos. Estas trabas en el acceso a la información solo las había encontrado en el caso de la información que les hemos pedido en torno a GIRPA. Obviamente uno se pregunta a qué se debe ese bloqueo. O quizás es solo que efectivamente tenían los expedientes en papel, como alegaban. Yo le quiero preguntar cómo envían ustedes a las comisiones de evaluación los expedientes, si los envían en papel. Sabe que esto no me cuadra bien en quien un día sí y otro también habla de innovación y de cuarta revolución industrial. Ese es el IDEPA, el que después hacia afuera lanza sus mensajes marketing puro permanentemente en la prensa. Tras muchas vueltas y un trabajo administrativo innecesario para varias personas, necesario para sortear las trabas a que desde aquí ejerzamos la labor de control al Gobierno, que legítimamente nos corresponde, en un asunto tan importante como lo es para nuestro grupo la I+D+I, recibimos los expedientes tras varios meses. Le preguntaba si el proceso de evaluación que llevan a cabo estas comisiones de evaluación
garantiza que no se aprueben irregularidades. Usted parece muy confiado en ello. Yo le voy a decir que del análisis de la documentación recibida hace ya unos meses y que estamos analizando concienzudamente, le puedo decir que se desprenden algunas cuestiones que nos han llamado la atención y que nos inquietan porque podríamos estar hablando de supuestas irregularidades. Hoy le hablaré de dos de ellas, que afectan directamente a la evaluación de solicitudes. La primera es la recurrente presencia de informes que no son elaborados por los técnicos competentes, sino por el personal de dirección, que no tiene las atribuciones laborales para hacer esos informes técnicos y que podrían estar incurriendo en un supuesto de usurpación de funciones del empleado público al firmar informes como técnicos, siendo otra su categoría laboral. Con esto no cabe duda de que se consigue un impacto directo en la concesión de las ayudas, acomodando recursos públicos a beneficiarios determinados en la elaboración de informes por personal de dirección, en lo que es un claro conflicto competencial, pero también una forma mucho más eficiente de ejercer arbitrariedad en las ayudas públicas. Aunque se les denomine informes técnicos, a unos informes elaborados y firmados por la dirección debería llamárseles informes de dirección. La denominación de puestos de trabajo en el catálogo y en la RPT recogen con claridad la distinción entre funciones técnicas y funciones de dirección y en ningún caso aparecen entremezcladas o difusas, siendo la evaluación de proyectos y elaboración de los informes correspondientes competencia exclusiva del personal técnico. Sin embargo, parece que algún director, viendo algunos de los informes, se atribuye también las funciones de los técnicos. Yo le pregunto, ¿en ese caso recibe ese director el sueldo de alto cargo y de técnico simultáneamente? Si, como se desprende de esos informes, realiza simultáneamente esas tareas, ¿cree usted que debería cobrar por ambas actividades profesionales? ¿Lo hace? La segunda supuesta irregularidad que se desprende de este análisis, que nos ha llamado poderosamente la atención, es que a las comisiones de evaluación ustedes están presentando informes alternativos a los elaborados por los técnicos, lo que significa que a alguien que no le sirve el informe de un técnico decide aportar otro. Y esta denominación de informes alternativos, por si tiene alguna duda y discute esa denominación, la dan ustedes, no nosotros. Así lo hemos encontrado en el acta de la convocatoria de I+D de 2016. Literalmente hablan de informes alternativos, por un lado del personal técnico de evaluación y por otro lado de un responsable de área. ¿Me puede decir usted quién ordena que se elaboren informes alternativos a los de los técnicos? ¿Lo hace la Dirección General del IDEPA o su presidente? Es este, sin duda, para nosotros un asunto muy grave. Yo le pregunto con qué objetivo se hacen informes alternativos. ¿Están ustedes pretendiendo o pretenden beneficiar a alguna empresa en esos casos? Todo parece que podría apuntar a ello. Con las trabas en el acceso a la información, ¿ustedes pretendían ocultar esto? Entre otras cosas, que hay decenas de informes técnicos firmados por esa dirección. Me puedo imaginar a alguien diciendo, estos son los informes, si no le gustan, tengo otros, los alternativos. En este caso, usted hablaba de que estamos en el mejor de los escenarios posibles con esas comisiones de evaluación. Yo le voy a preguntar o le voy a pedir que aclare cuál es exactamente el papel de las comisiones, aparte de asentir a lo que se les envíe, sin revisar, creo, usted igual me lo aclara, y aclare también qué significan esos informes alternativos. Y, por cierto, se lo digo ya, seguiremos realizando un concienzudo trabajo de análisis de todos y cada uno de los expedientes que nos han llegado. Un presupuesto para ayudas, el del IDEPA, de 35 millones de euros cada año, 12 millones de euros en innovación, no puede escapar a un análisis detallado y a una labor de control que se ejerce desde este Parlamento que asegure una gestión eficiente de los recursos. En concreto, hablamos ahora de la I+D+I, y donde no haya cabida a la discrecionalidad por parte de una Administración, la suya, acostumbrada a la patrimonialización de los fondos públicos. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, las funciones, competencias y atribuciones de la Comisión de Valoración están definidas, sus objetivos, sus funciones, su composición, están definidas en las bases de las respectivas convocatorias, ¿no? En este sentido, la Comisión de Valoración es quien resulta soberana para elevar
en este caso a la presidencia del IDEPA, su propuesta en cuanto a la evaluación de los expedientes. A tal efecto, se nutre de distintas fuentes, como pueden ser los informes elaborados por los técnicos o informes de terceros en los que, en función del proyecto de que se trate, en función de sus características o de sus especiales dificultades o singularidades, se puede recabar informe de terceros, informe de otras personas, para tratar de configurar su mejor opinión. Naturalmente, como le digo, la Comisión de Valoración es quien es soberana para decidir sobre la evaluación de los proyectos, tal como se refleja en las bases de la convocatoria. Y, como digo, se nutre de distintas fuentes, habitualmente de los informes técnicos y en función de las características singulares de los proyectos, de cualesquiera otras fuentes. De hecho, se contempla la posibilidad de participación en las comisiones de aquellos expertos que se consideren oportunos en función. Estamos hablando, además, de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que, por su temática, pueden resultar especialmente controvertidos en cuanto a su contenido o el avance técnico que suponga. Decirle que ya nos gustaría que fueran 35 millones al año de presupuesto para el IDEPA. Son una cantidad sustancialmente inferior en estos últimos años, por lo menos, y que vienen siendo ejecutadas en su totalidad. Naturalmente, en el presente ejercicio, como consecuencia de la prórroga presupuestaria, esa cantidad ha sido sustancialmente reducida, ¿no? En cuanto a la elaboración de informes complementarios, se trata, en la mayor parte de los casos, son informes de redistribución de los fondos, de manera que, una vez realizada la comisión de evaluación, puntuados los distintos proyectos y tratando de optimizar la aplicación de los fondos en su totalidad, se producen reevaluaciones de los importes de ayuda correspondientes a cada uno de los proyectos. Normalmente, estos informes, como es obvio, no es preciso que pasen por los técnicos, sino que esa reevaluación en cuanto a la asignación de fondos, de forma no necesariamente proporcional, pero sí habitualmente a la puntuación obtenida por los proyectos, pues se realiza por otras personas, ¿no? En ese sentido, como le digo, la Comisión de Valoración es quien es soberana para elevar a la Presidencia esas propuestas de evaluación. Naturalmente, todo ello queda profusamente reflejado en las bases de las convocatorias, que, como digo, pasan todos esos filtros. Y, además, pasan también todos esos controles de los órganos que antes le relataba, sin que, hasta ahora, ninguno de esos órganos haya planteado ninguna cuestión sobre la rigurosidad del control o del seguimiento que se realiza por parte de tal órgano. Al respecto de la documentación solicitada en su día, pues efectivamente, con fecha octubre de 2017, se hizo una propuesta de puesta a disposición de toda esa información solicitada, que en conjunto suponía un volumen bastante importante de documentos que normalmente a las comisiones de valoración, en efecto, se proporcionan a cada uno de los miembros de las comisiones de valoración. Con una antelación suficiente se proporcionan en papel. Naturalmente, se hizo una primera propuesta de puesta a disposición de toda esa información para su examen, propuesta que fue rechazada por su parte y finalmente se proporcionó toda la documentación solicitada pues el 14 de diciembre de 2017, adjuntando pues un escaneado de todos esos documentos. La tardanza se puede comprender fácilmente en el sentido de que la documentación solicitada afectaba a documentos incorporados en 1.657 expedientes y que finalmente su escaneado supuso 89 horas de trabajo del técnico de archivo acompañado de 2 auxiliares administrativos, lo cual pues, bueno, supone una variación, una alteración significativa en los programas de trabajo del personal para poder satisfacer su demanda de información que, no obstante, finalmente, como le digo, fue cumplidamente cumplimentada. En este sentido, como le digo, no nos consta hasta ahora por parte de ninguno de los órganos de control y seguimiento ninguna observación a este respecto. Los papeles, competencias, funciones, composición y potestades de la Comisión de Valoración quedan perfectamente reflejadas y habilitadas en esas bases de convocatoria que son revisadas con carácter previo y cuya ejecución final son revisadas a posteriori por todos estos organismos sin que hasta ahora nos conste ninguna observación a este respecto. Nada más y muchas gracias.